Vamos a hablar acerca del camino de la fe. La Biblia dice en Deuteronomio 10, 12 y 13, dice, ahora pues Israel, este Israel es figura de la iglesia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Me quiero detener en esta palabra caminos. El cristiano tiene un camino por delante. Nosotros siempre sabemos que el camino del Señor es un camino por delante que hay que caminar. Ahora pues, iglesia o la figura de Israel, ¿no? ¿Qué pide Jehová tu Dios? Que andes en todos los caminos de Dios. Y estos caminos de Dios no siempre son los que nosotros elegimos. Por eso si en nuestra vida elegimos mal, en nuestro camino, tenemos que dejar que Dios elija el camino. Nos arrepentimos de haber tomado un camino equivocado y retomamos el camino que es de Dios. Que andes, dice la palabra del Señor, en todos sus caminos. Que lo ames, que lo sirvas. Esto es importante, que usted y yo sirvamos a Dios. A veces hay gente que dice, no, yo no sirvo a Dios, yo soy creyente nada más. Que los demás sirvan y yo soy creyente. No, hay que servir a Dios, porque este es un mandato de Dios, con todo el corazón y con toda el alma. No tenga su corazón dividido. Amar las cosas del mundo por un lado y por otro lado amar a Dios con todo el corazón. No pide una parte, pide todo. Entonces, la Biblia describe a la vida del cristiano como un andar o como un camino que hay que seguir, ¿no? Este andar habla de andar en el Espíritu y en las cosas de Dios, en el amor, en la verdad, en el camino del Señor. En realidad esto es lo que pide la palabra. Nuestra vida entonces debe ser cada vez más parecida a la de que Jesús caminó aquí en la tierra y Él caminó. Pero ¿qué pasa si en vez de avanzar en el camino, como tendría que ser, lo lógico, ¿no? Estamos como retrocediendo. Bueno, hay que dar un giro, indudablemente. Entonces, ese giro, ahí quiero apuntar, ese giro para caminar en los caminos del Señor se ejecutan por medio de la fe. Hemos hablado mucho acerca de la fe. Yo quiero hablar hoy del camino de la fe. De este camino que seguimos, que son los caminos del Señor, que hay que hacerlos en el Espíritu, sí, en la verdad, en el amor, correcto, pero tenemos que hacerlo por medio de la fe, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Y a mí me gusta hablar de este tema porque tengo mucho tema para decir, y a usted también le sirve porque seguramente va a salir edificado luego que terminemos de hablar de este tema. El camino de la fe. Solo poniendo la fe en Cristo podemos terminar en la dirección correcta, o sea, movernos en la dirección correcta. Así que decíamos, si hemos equivocado el camino, hay que hacer un giro de 180 grados y volver al camino correcto, o sea, al camino del Señor. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, primero, la seguridad de que las promesas de Dios son reales y ciertas. Primero tengo que conocerlas, tengo que conocer las promesas de Dios. Usted sabe que en esto de las leyes o de los principios espirituales son como leyes aquí en la tierra, como se escriben las leyes en la tierra, así de la misma manera se escriben las leyes espirituales en la palabra de Dios. Y tiene principios. Si usted las conoce, las aplica. Si no las conoce, no las puede aplicar. Entonces, si usted conoce las leyes espirituales, las puede aplicar y tiene el beneficio de ello. Hay mucha gente que se toma de las leyes naturales para tener determinados beneficios. Generalmente los abogados saben esto y asesoran a la gente y se toman de estos beneficios para sacar un provecho, un crédito. Pero sí, nosotros como espirituales tenemos que conocer las promesas, o sea, las leyes espirituales o los principios de Dios para que podamos cumplirlos, pero tenemos que creerlo también. Esto tenemos que creerlo, tenemos que tener la seguridad
de que cada promesa de Dios se cumple. La Biblia contiene más de 30.000 promesas que se cumplen en nuestra vida. Debemos reconocer que esas promesas son reales, verdaderas y ciertas. En segundo lugar, esperemos con ilusión la respuesta del Padre. Yo tengo que tener fe al momento de esperar. Entonces necesitamos esperar con esa seguridad, saber que esas promesas se van a cumplir y que resultarán beneficiosas no solo para mí, sino para la vida de las personas que están alrededor, ¿no? Esas promesas son para todos nosotros, los hijos. En tercer lugar, consciente de cada día en la actividad de Dios, necesitamos saber que la fe viene por el oír. Y en esta actividad que hacemos, incluir la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y si no tenemos esa oración, no podemos hacer que nuestra fe crezca. Tenemos que tener palabra de Dios, meditar en ella y, en cuarto lugar, orar, tener una vida de oración, porque nosotros somos hijos de Dios y el Hijo no puede estar distanciado del Padre, tiene que estar en plena comunión. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Quizás usted esté en algún problema, en alguna dificultad y está lejos de Dios, porque esa es la tendencia también nuestra, de que cuando tenemos algún problema es como que nos alejamos más de Dios, ¿no? Tenemos que acercarnos a Dios y que ese problema sea resuelto por Dios. Acerquémonos confiadamente, no desconfíe, Dios no va a fallar. Si usted se acerca a la gracia, Dios va a darle el oportuno socorro. Así que acercarnos a la gracia de Dios no es una cuestión de arrogancia ni nada, sino que es una cuestión de fe. Usted por fe se acerca al trono de la gracia para hallar el socorro. Así que esto es una expresión de fe. Usted acérquese a Dios y Dios va a estar ahí con usted. ¿Sabe por qué? Porque Él es su Padre y usted es su Hijo. Y si usted es su Hijo, la palabra de Dios dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo y usted somos hijos de Dios y por la fe nos acercamos. La relación del padre con un hijo no hay con qué darle, ¿no? Entonces necesitábamos algo, estábamos jugando ahí cuando éramos chicos y estábamos jugando y necesitábamos algo del papá de alguno de los chicos y le decíamos al chico, anda a decirle a tu papá que nos consiga los caramelos o esto o aquello, ¿no? Pero le decíamos al hijo. Entonces, si íbamos nosotros, quizás el padre no nos hacía caso. Pero si iba el hijo tenía otra autoridad para pedirle al padre. Entonces le decíamos, mirá, necesitamos una máquina de esto o de aquello, ¿no? Cuando éramos más grandes, decíamos, decile a tu papá si no tiene. Entonces el hijo iba a lo del padre y le decía, papá, necesitamos esta máquina para utilizar. Y el padre nos prestaba una herramienta, una máquina. Bueno, pero el padre siempre al hijo le da el favor. Usted es un hijo de Dios. Acérquese confiadamente porque sabe que el padre lo está mirando a usted con un amor especial y no es lo mismo un hijo que uno que no es hijo, y usted es un hijo de Dios, así que tenga este beneficio. En Santiago 2 dice también que, amados hermanos, dice, ¿de qué sirve si uno al decir que tiene fe y no la demuestra con sus acciones? Esto es importante porque sabemos que la fe se mueve por las obras también. Usted no puede tener un camino en las cosas del Señor y decir que tiene fe y no tiene obras porque sería inútil. ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Dice esta versión, lo tomé en una versión para que lo entienda. Supóngase que viene un hermano, una hermana que no tiene que comer ni tiene que vestirse. Escuche esto. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrigate mucho y alimentate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? Dice aquí la palabra. Palabra dura, ¿no? Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Al menos que produzcas buenas acciones, está muerta y es inútil. No sirve. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo os digo,
como me mostrás tu fe, si no haces buenas acciones, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. No es cuestión de solamente buenas acciones, es la fe por medio de las acciones. Entonces, yo necesito accionar. Y en realidad, acá pone un ejemplo bárbaro. Si nosotros le decimos a la persona, anda tranquilo, eso no es fe. La fe es acción. Y acá está hablando también de misericordia, no solamente de la fe. Obrar en fe es andar, buenas acciones, hacer las cosas. Porque yo puedo decir tener mucha fe, pero no hago nada y no voy a ninguna parte. Sentimos en nuestra vida que la imagen de Cristo está madurando, que las circunstancias forman mi carácter a veces. Bueno, que mi fe va creciendo paso a paso, escalón tras escalón. Mire, hay algunos pasos para desarrollarla. Si usted quiere desarrollar la fe de una forma especial en este camino que Dios nos tiene por delante, mire, hay algo interesante. Primero, Hebreos dice, la fe es la prueba de las cosas que no vemos. Entonces, tengo que mirar primero. Si Dios me muestra, realmente eso después se va a lograr, pero yo necesito verlo primero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es visualizar. Para desarrollar la fe, primero necesito visualizar, que es una forma de verlo. En nuestra imaginación, la tenemos que usar también literalmente, tenemos que imaginarnos lo que Dios está mostrando, y ahí el Señor va a mostrar. No es un sueño loco, ni una ocurrencia de nadie, sino que es la visión de Dios que está en nuestro corazón, y ver lo que nadie está viendo, y usted lo está viendo. Y entonces, luego de eso, empezamos a confesar lo que vimos. Estamos diciendo literalmente lo que vimos, y una persona de fe se maneja así. Cuando está segura de lo que está diciendo, es porque anteriormente lo vio, esa es la palabra. Anteriormente esa persona lo vio y lo está ejecutando, por eso. Dice la palabra, llamarás a la existencia de las cosas como que no existen, como las cosas que no existen como si existieran, dice Romanos 4:17 en esta versión. Así que yo voy a llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo las llamo? Y con la boca. Tengo que confesarla y decirla. Luego tengo que actuar. Ese es el paso más importante. Lo que decíamos recién, la fe sin obras es muerta. Así que después de visualizar y confesar, este tercer paso dice, andamos por fe y no por vista. Andar quiere decir, esto lo dice 2 Corintios, andar por fe quiere decir caminar. Entonces tengo que actuar en torno a lo que vi y a lo que confesé. Y ahí tengo que actuar. Así se mueve la fe. Mis amados, así es la fe. En este caminar como cristianos, en este camino que Dios nos da por delante, que son los caminos del Señor, donde tengo que amarlo con todo mi corazón y entregarle mi corazón y mi vida, en este camino usted tiene que caminar por la fe. La fe se mueve visualizando, confesando y actuando, porque sin estas tres cosas no se puede aplicar, es decir, la fe sería muerta. Pasan los discípulos con Jesús por allí y dice, y por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, le dijo, tened fe en Dios. Me quedo con esta imagen, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate a la mar, ahora está hablando de la fe, quítate y échate a la mar, y no dude en su corazón, sino que cree que está hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y lo recibiréis. Esto vendrá. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, ahora está hablando del perdón, fíjese qué interesante, para que también vuestro Padre de los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonáis a vuestro Padre que está en los cielos, tampoco va a perdonar las ofensas. Qué lindo. Bueno, lo primero que tengo que tomar es tengan fe en Dios. Esta fe
en Dios, que dice la palabra del Señor, debe ser una fe provista por Dios, pero esta fe tiene que ir creciendo y moviéndose en otra dimensión. Entonces, aquí necesito, de acuerdo a este texto que leímos, necesito hacer algunas declaraciones y algunos pasos que yo tendría que hacer. Le podría llamar algunas declaraciones, porque en realidad si hablamos de declarar la fe y que la fe también es en el andar, tengo que declarar estas cosas y lo primero que tengo que declarar es que creo. Es una declaración de creencia. Creo en la fe. Esta declaración que hablábamos recién. Luego, estoy dispuesto, es algo de la voluntad, estoy dispuesto a alinearme con esa fe y a recibir o a que pasen estas cosas que Dios me mostró. Luego, en el verso 24 dice, por tanto os digo, todo lo que pidieren en oración, creen que lo recibirán y Dios se los concederá. Por lo tanto, lo tomo. Ahí donde está en su casa, diga, lo tomo para mí. No solo lo creo, sino que estoy dispuesto a recibirlo y además lo tomo para mí. Y en cuarto lugar, dice, esta palabra de tomar en el versículo original es lambrano, que significa tomar o agarrar o tomar para llevárselo. Jesús está diciendo aquí que estoy ofreciendo la fe para que la tomes, esa es tuya, diga, es mía, esa fe es mía. Y por otra parte, el cuarto lugar, Jesús está haciéndonos ver la importancia de tenerla. La tengo, esta fe que yo tengo, no que quizás tenga, yo la tengo. La definición de la palabra tener es poseer, ser el dueño de. Yo tengo esta fe para declarar que soy dueño. Yo tengo esta fe para declarar que mi enfermedad se va, por ejemplo. Tengo la fe para decir, esta maldición se fue. Tengo la fe. No es que la tengo, que tengo. Dios me ha dado la fe para que yo pueda caminar. Tengo que decir, soy dueño. Tengo la fe y esa es para mí. Soy el dueño de eso. Y en quinto lugar, agradecer a Dios de antemano lo que Él va a hacer por medio de la fe. En este caminar como cristianos, mi amigo, si usted ha equivocado el camino, encarrílese en las cosas del Señor y empiece a caminar por la fe. Créale a Dios por medio de la fe. Diga, yo tengo, le agradezco esto que está haciendo Dios por mí. Dice, pero dice esta palabra en el Salmo 23. Dice, tú habitas en la alabanza de Israel. La alabanza la alabanza y el agradecimiento en la alabanza es una especie de cañón de fe. Usted está soltando algo de fe. Entonces, en este agradecimiento que yo tengo en mi corazón, solo me fluye la canción. Me fluye hablarle a Dios en canción y alabarle. Usted lo puede hacer también en forma de oración. Así que gracias a Jesús porque Él es santo, porque esa manifestación de agradecimiento suya tiene que fluir del corazón. Y por último, habla del perdonar. En esto de la fe, en esto del caminar, del agradecer, de tomar las promesas y todo lo más, al final de todo habla del perdón. Dice, esta es la más importante de todas. Si uno no tiene esta, las otras no pierden sentido. Porque dice, cuando oren, dice Marcos 11, cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos perdone las ofensas. Entonces, no puede haber un corazón de fe, no puede haber un emprendimiento de fe o algo que uno haga por la fe, si no perdona a las demás personas. En Gálatas dice que la fe obra por el amor. Gálatas 5:6, sin amor no hay fe. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que si yo amo a las personas, tengo que tener el perdón a flor de piel y perdonarlas. Bueno, estas cosas que hemos hablado recién, yo creo que usted debe, en primer lugar, creer, estar dispuesto, tomarlo,
tenerlo y por otro lado agradecer a Dios de antemano lo que va a hacer, pero siempre teniendo en cuenta que sin el perdón esto no puede pasar. Todas estas verdades que vienen en la palabra de Dios, dice aquí la palabra, Jesús dijo, tened fe en Dios. Y eso es lo que vamos a tener, fe en un Dios vivo y poderoso. Quiero orar por tu vida para que tu camino sea restablecido nuevamente y camines en el Espíritu y en la fe que es el camino de Dios. Padre, bendice a mis hermanos que están mirando, que ahora puedan tener una mayor fe y su camino de fe sea engrandecido. Padre, que esta fe crezca a medida que van caminando, pero que sea fortalecida, que ninguno de ellos se pierda ni se deslice por otro camino, sino que vayan por este camino que es el camino correcto. Señor, tu deseo es que tu pueblo, tus hijos, caminen por el camino correcto. Ayúdanos a guiarnos en esto y a tener la fe suficiente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Ha sido un gusto compartir. Espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición.